Hola amigos detallistas, hoy os quería hablar de una nueva marca que hemos traído a la tienda en exclusiva para España y es la marca brasileña Bonix. Es una marca especializada en cera de carnauba. Aquí veis, por ejemplo, la gama que inicialmente hemos traído y esta marca brasileña se caracteriza porque ellos cultivan su propia cera de carnauba, tienen las plantaciones de sus propias palmeras. Entonces, antes de nada, quería haceros una pequeñita introducción de lo que es la cera de carnauba y por qué se usa. La cera de carnauba es la cera dentro de las naturales la que da mayor brillo y mayor durabilidad. Asimismo, tiene una gran pureza. Por eso es por lo que se utiliza en el mundo del automóvil. Luego, dentro de las ceras de carnauba, las hay de varios tipos, dependiendo de la calidad de cera de carnauba que nosotros estemos aplicando. Entonces, las ceras de carnauba, la mejor sería la de grado 1, que sería la cera con menor cantidad de impurezas o contaminantes de las que existen actualmente en el mercado. Y el segundo aspecto es el porcentaje de cera de cera pura de carnauba que tiene la preparación. Porque la cera de carnauba es muy dura, es una cera extremadamente dura y entonces ha de mezclarse con algunos aceites y aditivos especiales para que nosotros seamos capaces de aplicarla en un coche, ¿de acuerdo? Si la tenemos pura sería imposible absolutamente de aplicar. Una de las cosas bastante importantes, solo se pueden coger las hojas de la palmera más altas y no podemos quitar todas porque se muere la planta, con lo cual es una labor bastante laboriosa el extraer toda esa cera de ese grado de pureza tan elevado. Por eso normalmente la mayoría de las ceras del mercado que vemos por ahí pueden incluso llegar a utilizar la cera de grado T1, pero lo que nos van a aplicar es muy bajo porcentaje. Por eso necesitamos dos cosas, que tenga la cera lo más pura posible y el mayor porcentaje de cera. Eso nos va a dar un brillo absolutamente increíble, que es el que provocan las ceras de carnauba y por eso son tan apreciadas dentro del mundo del detailing. Aquí tenemos tres ceras, como veis. Tenemos esta que es la Native, que es una cera con un 50% de volumen en cera de carnauba T1 de la más pura. Veis que como viene la caja, aquí tenemos un librito donde nos explica un poco el proceso de extracción de la carnauba, es muy interesante, ¿de acuerdo? Y bueno, veis que se puede ver exactamente pues cómo son las hojas de la parte alta de la palmera, el ángulo de contacto, como veis, pues por ejemplo una buena cera de carnauba siempre nos va a dar un ángulo de contacto de entre 110 a 120 grados tranquilamente, con lo cual esa hidrofobicidad es estupenda. Como veis, es el aspecto más o menos normal de una cera de carnauba. Lo que es muy importante y os quería contar de estas ceras Bonix es que no le añaden un porcentaje mayor de carnauba, aun pudiendo hacerse, porque se intenta que la cera sea lo más natural posible. Aquí tenéis una de las ceras más naturales del mundo. El 50% es cera de carnauba pura y el otro 50% suele ser una mezcla formulada de aceites naturales. Entonces, no tienen ningún tipo de colorantes ni ningún tipo de aromas añadidos. Es decir, el olor que desprende esta cera es el olor auténtico y puro de la cera de carnauba. Se podría utilizar mayor porcentaje de carnauba en una cera. Se puede subir del 50%, pero ya implica que el resto, es decir, los restantes elementos que suelen ser una mezcla de aceites naturales, ya hay que añadirles disolventes
bastante agresivos para que sean capaces de mantener esa dureza de la carnauba, pues hacerla blanda para que sea posible aplicar. Otras dos ceras tenemos esta, que es una cera especial para coches negros. Vamos a abrirla aquí ligeramente. Viene aquí con todo. Y los coches negros tienen una particularidad, una especial reflexión, entonces se ha cambiado ligeramente la formulación, no de la carnauba, sino del resto de aceites que influyen en la fabricación, para que dé un brillo todavía más espectacular en colores negros. También tenemos la Blend. Esta es una cera muy innovadora, porque lo que se ha hecho básicamente es mezclar dióxido de silicio, que es el componente principal de los coatings cerámicos, con cera de carnauba. Entonces se ha hecho una mezcla para aumentar la durabilidad de la cera. Tiene una durabilidad de 7 meses, mucho mayor lógicamente que cualquier cera pura que tengamos de carnauba en el mercado. Lo que tenemos aquí es una Cleaner Wax que nos ofrece también una cera de carnauba de grado 1, máxima pureza, pero viene con un ligero porcentaje de microabrasivo, y entonces es una cera de un solo paso, es decir, no necesitamos un pre-wax cleaner, para preparar la pintura para después aplicar la cera. Entonces con esto tendríamos un limpiador de pintura y una cera todo en uno, ¿de acuerdo? Ya os digo, con un pelín de microabrasivo para que la superficie de la pintura esté absolutamente limpia y la carnauba quede mucho mejor. Y luego tenemos aquí las dos ceras en spray, es decir, la cera Native en spray y la cera Blend en spray. Evidentemente, si aplicamos estas ceras, nos va a dar una durabilidad mucho menor. ¿Por qué? Porque son ceras diluidas. Se puede utilizar una spray wax, por ejemplo, si queremos encerar cada mes. Pues si después de lavar el coche decimos, bueno, pues quiero simplemente encerar con una cera en spray, que es muy fácil. Bueno, pues podemos utilizar este tipo de ceras. Otro uso que también tienen las ceras en spray es utilizarlas sobre las ceras en pasta, es decir, aplicamos la cera en pasta y luego encima aplicamos la cera en spray. De tal manera que, por ejemplo, la Native tiene una duración de 4 meses y aplicando, por ejemplo, cada mes la Native en spray, podemos llegar hasta los 6 meses, 7 meses. Y con la Blend exactamente lo mismo. La Blend tiene una duración de 7 meses, pero aplicando cada mes, justo después de lavar el coche, aplicando la Blend en spray, podemos aumentar la durabilidad hasta 11 meses. Y bueno, pues vamos a aplicar un poco para que veáis cómo es. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, lógicamente, es limpiar la superficie, ¿vale? Cogéis un Quick Detail, el que sea de vuestra elección, uno que os guste. Yo, por ejemplo, estoy usando este de Nexet, que me gusta mucho. Veis que es muy... Fijaos aquí, veis que es... Bueno, voy a hacer una cosa que no se debe hacer, pero fijaos qué concentrado está y qué poder de limpieza, ¿vale? Y lo vamos a secar todo muy bien, de tal manera que tenemos ya la pintura perfectamente limpia, ¿de acuerdo?, para aplicar la cera. Esto también se puede hacer después de lavar el coche, obviamente. Bueno, y como en cualquier cera, pues ya sabéis, que sea líquida, lo agitamos bien antes de usar, abrimos y vamos a aplicar. ¿Veis? Es una cera muy cremosa. Y simplemente dejaríamos secar por 3-4 minutos y podemos retirar. Ahora vamos a aplicar la Blend, por ejemplo, que también veis que se aplica como cualquier cera. Incluso también podemos aplicarla
con las manos, no necesariamente con el aplicador, ¿de acuerdo? Veis también cómo se extiende, veis que es muy cremosa. Estas ceras también tienen una característica muy interesante, y es que se pueden aplicar al sol. Y cuando veáis una cera que se puede aplicar al sol, es un síntoma de pureza, porque normalmente lo que no es cera, la parte que no es cera dentro de la formulación, suele tener una parte de contenido químico que hace que si le da el sol se evapore muy rápido y algo ahí no funcione bien. Cuando utilizas materiales absolutamente naturales, se puede aplicar la cera al sol, ¿de acuerdo? Y veréis que sale sin ningún tipo de problema. Mira, mientras lo que podemos hacer es aplicar un poquito de Native en spray. Agitamos bien y simplemente, ¿veis? Vamos a ver. Veis también la alta concentración, está bastante concentrada. Entonces, bueno, ahora simplemente con este lado de la toalla, la cera en spray es mucho más rápida, ¿vale? Simplemente haríamos así. Y aquí veis, por ejemplo, aquí al reflejo, mira, aquí a la luz, pues vemos cómo ya va quedando, ¿de acuerdo? Tanto una como otra, la Native como la Cleaner Wax, ¿vale? Ahora, para no mezclar, ¿de acuerdo? Vamos a retirar de esta manera y bueno, pues vais a ver, vamos a ver con el dedo. Se ve que todavía le falta un pelín de secado. Veis que vienen en su caja con su libro. Os voy a mostrar aquí. ¿Veis? Siempre firmado por Paulo, que es el propietario de la empresa. Y aquí la verdad es que bueno, viene unas instrucciones de uso y también habla acerca un poco de, pues eso, de la marca y de lo que es la cera de Carnauba, ¿vale? Lo tenéis en inglés y en portugués, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a retirar. Ya lo tenemos preparado. Y veis, se ve al contraluz. ¿Veis? Fijaos, solo voy a pasar. Y además es una toalla de pelo largo, Fijaos cuando pase, desapareció sin hacer ninguna presión y solo de una pasada. Esto es increíble. Vamos a darle la vuelta para no mezclar. Aquí ya hay que darle 2 pasaditas para que salga, ¿de acuerdo? Debe ser por la formulación, que es diferente. Pero habéis visto que la Native solamente con una pasadita es suficiente. Y luego ya si quisiéramos rematar al máximo, cogeríamos una toalla tipo suede de microfibra de pelo ultra corto. En este caso hemos cogido una de Gion. Y con esto daríamos el acabado ultra fino para quitar la cera de una manera absolutamente perfecta. ¿De acuerdo? Por si nos quedara, siempre nos puede quedar un poquito de resto al quitar una cera con una toalla de pelo largo, ¿de acuerdo? Entonces o se utiliza una de pelo corto, pelo medio, o se puede utilizar una de pelo largo seguida siempre de una de pelo ultra corto para asegurarnos de que no queda nada. Y bueno, pues yo creo que va a ser una marca referencia en lo que se refiere al uso de ceras de Carnauba de alto nivel de pureza. Y bueno, como veis, la aplicación también es muy sencilla, muy fácil, se retiran muy fácil, se pueden aplicar incluso al sol y bueno, suponemos que esto dará mucho que hablar en el futuro. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Si os ha gustado,
nos dais un like y os suscribís a nuestro canal. Hasta otro día, amigos detallistas.